Buenos días. Una vez más acompañándoles. Su amigo y hermano en Cristo Jesús, Eduardo, nuevamente les da una cordial bienvenida. Hemos tenido la oportunidad de levantarnos y de agradecer al Señor por esa oportunidad que nos da. Sé que donde tú te encuentres, también tienes en pensamiento que hay un ser omnipotente que te da la vida y que te da la salud, y que tú tienes todavía el privilegio de poder caminar, poder tener salud. Es por esa razón que antes que nosotros podamos hacer algo, queremos decir al Señor: Señor, acompáñanos en este camino. Mi querido hermano y amigo, gracias por compartir y por unirte a este ministerio que tenemos de este canal, el Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús. Pues gracias porque nos ayudas tú a difundir este mensaje. Y aunque no seamos eruditos, pero queremos ser utilizados por el Señor para poder llegar a más personas y que compartan el mensaje. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la oración o la dirección a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor maravilloso, en este momento ayúdanos a comprender tu palabra. Perdón por cada palabra, por cada ofensa que a veces cometemos, pero queremos iniciar este momento contigo, Señor, acompañados de tu presencia. Eso queremos, Señor. Ayúdanos en todo momento. Te lo pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula Manteniendo la conexión. Vamos a ver cómo podemos mantener la conexión y con quién tenemos que mantener la conexión. La primera pregunta nos dice: ¿qué resume la vida piadosa de la iglesia primitiva y cómo debe alentarnos esto? Romanos capítulo 12. Romanos el capítulo 12, el versículo 12. Vamos a ver lo que nos dice. 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante oración. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, nos dice que nosotros debemos estar gozosos en la esperanza. Aun cuando no tengamos respuesta, cuando aparentemente todo sea oculto, nos damos cuenta que el Señor está allí y nos da la seguridad que Él pronto vendrá y se acabará todas las cosas que tenemos en este tiempo. Tenemos que gozarnos en las tribulaciones, en las pruebas, porque todo eso tiene una recompensa. El Señor sufrió y nos ha dicho que nadie va a ser desamparado si deja el nombre de Dios engrandecido. Entonces nos está aclarando, ¿no? Nos está diciendo qué es lo que debemos nosotros hacer. En Reflejemos a Jesús, la página 89 nos dice: cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes por su piedad, a menudo consideramos una experiencia y sus conquistas como muy fuera de nuestro alcance. Pero este no es el caso. Cristo murió por todos y se nos asegura en su palabra que Él está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se le piden que a los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Los profetas y apóstoles no perfeccionaron los caracteres cristianos por milagro. Ellos utilizaron los medios que Dios había colocado a su alcance, y todos los que desean aplicar el mismo esfuerzo obtendrán el mismo resultado. Qué interesante. Sin duda, nosotros no vamos a alcanzar el carácter de Cristo por arte de magia o por pensar que ser cristianos es el único que garantiza que nosotros podamos llegar a esa magnitud. Para nosotros poder lograr el carácter de Cristo tenemos que tener una experiencia juntos con Él.
Por esa razón el Señor nos ha dado ese trabajo de caminar y ser parte de su iglesia, pero una iglesia viva, gozarse en las pruebas y la esperanza que cuando Cristo venga nos dará una recompensa a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Si únicamente nosotros estamos trabajando sin Cristo, nuestra vida es vacía. Pero cuando dejamos que Cristo more en nuestro ser, lograremos el objetivo. Entonces, mi querido hermano, la pregunta decía, ¿qué resume la vida piadosa de la iglesia primitiva y cómo lo debemos alentarnos esto? ¿Cómo lo resume? Que debemos gozarnos en la prueba y que debemos orar constantemente por todas las cosas para poder trabajar por la obra del Señor. Qué interesante. Vamos a una siguiente pregunta. ¿Qué señala Pedro como un obstáculo en las oraciones de los hombres? Primera de Pedro, el capítulo 3:7. Vamos a ver lo que nos dice. Primera de Pedro, el capítulo 3:7. Dice así: de igual modo vosotros, nuevamente voy a leerlo, dice: de igual modo vosotros, maridos, sed considerados con vuestras esposas y tratarles con respeto como la compañera más frágil, coherederas de la gracia, de la vida, y para que vuestras oraciones no sean impedidas. Otra vez. De igual modo vosotros, maridos, sed considerados con vuestras esposas y tratarlas con respeto como la compañera más frágil, coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Cuando Cristo nos habla acerca del matrimonio, nosotros debemos ponernos a pensar, ¿cómo es esto? El Señor dice que nos manda que nosotros debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo mismo ama a la iglesia y se entregó por ella. Quiere decir que Cristo siempre está unido con la iglesia, y al estar unido refleja que todo es maravilloso, ¿verdad? Y nosotros necesitamos hacer eso, unirnos con Él. Por esa razón la pregunta decía, ¿qué señala Pedro como un obstáculo en las oraciones de los hombres? Cuando nosotros nos alejamos o no estamos haciendo nuestros deberes conyugales, nuestras oraciones serán impedidas. En otras palabras, no serán escuchadas por el Señor. También dice la pregunta, ¿de qué otra manera somos anunciados de las oraciones impedidas? En Salmos el capítulo 66, Salmos capítulo 66, vamos a ver lo que nos dice en Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiese mirado al pecado, el Señor no me hubiese escuchado. Ciertamente, nosotros pensamos que Dios nos va a escuchar aun cuando nuestro pecado está delante de nosotros. Pero si nos damos cuenta, el salmista con experiencia lo está diciendo, que si nosotros miramos al pecado, nuestras oraciones no serán escuchadas. ¿Cuántas personas piensan que están limpias y que Dios está escuchando sus oraciones, pero de alguna manera están siendo rechazadas? Ya que en Eclesiastés 12 dice que el temor de Jehová, todo el hombre es guardar los mandamientos y temer al Señor. Eso es el todo el hombre. El carácter de Cristo debe reflejarse en la ley del Señor y nosotros poder cumplir esas leyes. Proverbios el capítulo 28, el versículo 9, ¿qué nos dice? 28:9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable.
¿Te das cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo? Si nosotros no obedecemos la ley, nuestras oraciones están siendo abominables delante del Señor. Cuando nosotros acariciamos un pecado y no dejamos que ese pecado sea limpiado por el poder del Señor, ese pecado nos hará mucho daño. Por esa razón necesitamos apartarnos del pecado, alejarnos del pecado. Entonces, también en Isaías capítulo 58, Isaías 58, el versículo del 1 al 5 nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Me buscan cada día, se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Dicen: ¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso? Nos humillamos y no nos diste por aludidos. Sin embargo, buscáis vuestros propios gustos y oprimís a vuestros trabajadores. Vuestro ayuno termina en contiendas y debates y en heridas inicuas con el puño, ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Está el ayuno que me agrada, un día de que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? De alguna manera no. Pensamos tener justicia o pensamos ser justos, pero cuando no lo somos, esa oración no puede ser contestada por el Señor. Podemos hacer ayunos, podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra oración no es correcta, no está limpia, no seremos escuchados en ninguna manera. Cuida los testimonios, el tomo 1, la página 211 nos dice: aquí se habla a un pueblo que hace una alta profesión de fe, que tiene costumbres de orar y que se deleita en los ejercicios religiosos, pero la cual, sin embargo, le falta algo. Se da cuenta de que sus oraciones no reciben contestación, sus esfuerzos celosos y fervientes no son observados en el cielo, y preguntan con anhelo: ¿por qué el Señor no le responde? No es que haya negligencia de parte de Dios, la dificultad estriba en el mismo pueblo. Mientras profesan tener piedad, no lleva frutos para la gloria de Dios. Sus obras no son los que deberían ser, descuidan sus deberes. También dice: a menudo que los cumpla. Dios no puede contestar sus oraciones por su gloria. En el caso en que se elevaron oraciones a favor de la hermana F, hubo una confusión de sentimientos. Algunos eran fanáticos y obraban por impulso, poseían celo, pero no de acuerdo con el conocimiento. Esas oraciones son abominables delante del Señor. Necesitamos limpiarnos, necesitamos ser sinceros. Dice el Señor que si nosotros tenemos pecado y lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando Él haya perdonado nuestros pecados, nuestras oraciones serán escuchadas. Pero mientras nuestros pecados no sean perdonados, nuestras oraciones solamente son vanas, son sin sentido. Por esa razón necesitamos arrepentirnos de cada ofensa, de cada pecado que tenemos. La pregunta decía: ¿de qué otra manera somos anunciados de las oraciones impedidas? Cuando tratamos de ser santos pero no lo somos, estamos impedidos de que la oración sea contestada. Entonces tenemos que mantener una conexión directa con el Señor. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Dejando que la justicia de Cristo interceda por nosotros. Esa justicia perfecta, Cristo inmaculado, Cristo el único ser que puede darnos la victoria. Entonces, mi querido hermano, si tienes algo que anunciar y decir, cuéntale al Señor. Entra a tu cámara secreta y en secreto cuéntale lo que el Señor quiere saber y Él te ayudará en tu vida. Que Dios te bendiga.